Buenos días a todos. Gestión Social Inclusiva les da la más cordial bienvenida. Nosotros hemos venido haciendo una serie de conversatorios topándolo a los diferentes actores de la diversidad, pero no podemos estar ajenos a los avances de la comunicación actual. Y hoy iniciamos un nuevo ciclo a través de entrevistas, igualmente con los diferentes actores de la diversidad. El tema de hoy, nada más ni nada menos, es un acercamiento al colectivo LGTBIQ+, con el cual intentamos, primero, conocer experiencias de vida de la diversidad sexual. Dos, determinar si existe o no discriminación por parte de las empresas para la vinculación. Tres, cuáles son las pautas o recomendaciones para los equipos de trabajo. Y cuatro, visibilizar buenas prácticas inclusivas tanto a nivel nacional como internacional. Hoy hemos invitado a Josefina Cáceres Cortés, psicóloga clínica laboral, con más de 15 años de trabajo, tanto en instituciones públicas como privadas, especialista en psicología clínica, infanto-juvenil y adulta, abordando temas de ansiedad, depresión y trastornos de personalidad, manejo en tránsito de personas transexuales, docente universitaria de las áreas de recursos humanos, y actualmente psicóloga clínica de la unidad Transitando del Hospital Psiquiátrico Dr. José Jorvis Barat de Santiago. Además de eso, se correlaciona con su trabajo como socia fundadora de la consultora inclusiva, reclutamiento y selección de personas diversas. Para iniciar el tema, voy a dar un antecedente. El 28 de junio de 1991 nace la primera organización de lesbianas, gays, bisexual, trans, intersexual, queers y más, ¿sí? A lo que se le denomina LGTBIQ+, con lo cual nuestra experta el día de hoy nos va a explicar a cabalidad. Con demandas sistematizadas, con un discurso político-cultural, reivindicativo, coherente, y como lo han demostrado los años de intenso trabajo, con verdaderas proyecciones. Esto partió con el movimiento de liberación homosexual llamado Móvil H, las iniciales del nombre. En aquella época, la homofobia y la transfobia eran consideradas un valor positivo, validada vergonzosamente por psicólogos, psiquiatras y sacerdotes, cuando la homosexualidad era tipificada por un común delito por el Estado. Por lo tanto, lo mejor era estar en el anonimato, pero ese oscurantismo y dogmatismo en el que vivíamos de una u otra manera se ha ido superando. Es así como actualmente, el año pasado, se aprobó la ley 21.120 de identidad de género, publicada el 10 de diciembre del 2018 y que entró en vigencia el 27 de diciembre del 2019, la cual busca, dicha ley tiene como principios y derechos garantizar la dignidad del trato de personas trans, prohíbe la discriminación a las personas, prohíbe tratar a personas como enfermas o como enfermedad, garantiza la confidencialidad de los datos, reconoce la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes trans y respeta el interés superior del niño para conocer y respetar su identidad de género. Pero bueno, no voy a seguir conversando, vamos con la experta. Empecemos. Josefina, cuéntanos, ¿quién es Josefina Cáceres? Bueno, como tú bien dijiste, yo soy Josefina Cáceres, soy una mujer trans que transité aproximadamente hace 5 o 6 años atrás, y en la cual por ese motivo volví nuevamente a lo que es la psicología clínica para poder apoyar a la comunidad y también establecer también todo lo que son procesos de reclutamiento y selección que sean acordes o propios de la comunidad. O sea, hay muchas situaciones que tú dijiste de que claramente la ley ha cambiado muchas cosas, pero existen muchas microagresiones que se están dando en el transcurso de la atención, ya sea psicológica, médica y también laboral, obviamente. La laboral todavía hay un trecho mucho más largo que poder avanzar. Ahora, en lo personal, ¿quién soy yo? Yo soy una mujer trans, pero la verdad las cosas es que yo no he tenido una gran discriminación en mi desarrollo profesional. Sin embargo, sí claramente tuve algún problema en mi tránsito en una organización,
en la cual se me fue de a poquitito cerrando las puertas para que eventualmente pudiera salir de la organización, la cual es una organización, el DUOC es un organismo muy católico, que en la cual por toda la fuerza legal me fue aceptando en todo lo que significa el transitar. Sin embargo, se veían ciertas cosas de discriminación. Te doy un ejemplo, o sea, yo era, entre comillas, la psicóloga experta en lo que son compensaciones, que es un ramo bastante complejo dentro del área de recursos humanos, y en lo cual, en el fondo, se me quitaron todos esos ramos y me fueron dejando de a poquito menos horas, menos horas, menos horas, en la forma que tiene el DUOC y las organizaciones en general que no aceptan la diversidad, de poder despedir a las personas sin que exista una situación legal problemática como tal. Bueno, esa ha sido mi experiencia y como lo digo bien claramente, yo no soy una persona bastante típica en lo que es el mundo LGTBIQ+, porque no he sido una persona muy discriminada en lo laboral ni en lo personal dentro del ambiente de discriminación que todavía persiste en el país. Importante que has tenido tu profesión, claramente. Te Puede pregunto, ser. ¿qué manifestaciones o mensajes interiores te daban esa señal de necesidad de ese cambio? Bueno, esto partió en realidad, mira, cuando yo tenía entre 12 13 años, yo me di cuenta que me gustaba, me sentía mujer, me gustaría ser mujer. De hecho, soñaba con colocarme la ropa de mi mamá, de hecho, alguna vez lo hice. Y es una cosa, eso es como te diré ya, desde un punto de vista psicoanalítico, es una pulsión que se da que es, ¿cómo decirlo?, imparable, está ahí. Cuando tú trabajas con personas trans, en el fondo, y aquí hago como una disociación, obviamente soy la persona trans, pero cuando tú trabajas con personas trans, siempre te van a contar lo mismo, es algo en el fondo no se puede explicar racionalmente, tampoco emocionalmente, es algo que trasciende eso. Yo te diría que, mira, una cuestión bien loca, por así decir, algunas personas te dicen, yo tengo un alma femenina, un alma masculina, o sea, algo que trasciende, o sea, no es Un una, interior, no una es fuerza interior. una fuerza interior, es una pulsión, como te Ya. digo, que está ahí, y que, ojo, que no siempre de alguna otra forma es capaz de poder desarrollarse. Hay mucha gente que vive todavía escondida, pero yo diría que la mayor cantidad de personas todavía vive escondida, viven vidas paralelas, los que se llama en el mundo, lo que son de closet, básicamente personas homosexuales de closet o personas transexuales de closet, que en el fondo tienen espacios muy íntimos, muy personales, pero hacen una vida, entre comillas, completamente normal, casados con hijos y todo eso. O sea, es lamentable porque realmente la angustia que sigue, que tiene esa persona es muy potente y lo vemos a cada día en la clínica. Es complejo el tema en realidad. Acabas de decir una palabra que, claro, es producto de la utilización frecuente. Tienen una vida normal, sí. Sin Claro, por embargo, eso, sí, entre comillas, la persona entre comillas, trans, normal. exacto. Pero claro, esa es la sociedad lo que nos ha ido marcando, ¿cierto? Exactamente, además que las personas, por decirte, uno va conociendo personas que de muy alta alcurnia, te digo, gente de la Corte Suprema, profesora universitaria de la Católica, no quiero decir obviamente ningún nombre porque no corresponde, pero sí planteo de que hay mucha gente que todavía vive escondida y que por situaciones laborales, personales o de historia, prefieren vivir escondido, que tampoco eso es cuestionable, o sea, en el fondo ellos toman la decisión racional de cómo poder adaptarse de la mejor forma posible sin perder ciertos privilegios y ciertas cosas que ellos han desarrollado en su vida. Ya, cuéntame, el rato que uno toma la decisión y que opta por el cambio, por ese motivar, esa motivación interna, esa pulsión, como tú lo defines correctamente desde la corriente psicoanalítica, ¿qué papel juega la familia en la toma de esa decisión? ¿Ayuda? Es súper importante, es súper importante. Ahora, lamentablemente, la familia que acepta a la persona, ya sea, mira, en este momento el mundo gay es más aceptado, pero de todas maneras existe un proceso de cuestionamiento, de por qué pasó esto, si te puedo ayudar, qué quieres cambiar. De alguna manera lo van a aceptar, pero hay una cuestión bien ahí paradójica en el fondo que no es muy aceptado todavía. En el mundo trans pasa otra cosa, o sea, es mucho más difícil la aceptación porque
principalmente los jóvenes y adultos jóvenes que no son aceptados por la familia, se produce una cantidad de depresiones, de intentos de suicidio, de alguna manera trastornos límites de personalidad que de alguna manera son bastante graves en algunos casos, pero que son producto de la no aceptación de la familia. Y lo que se produce como una consecuencia distinta es que la familia, o la madre, el padre, los hermanos, tienen que dejar morir ya sea el hombre o la mujer para que nazca el hombre o la mujer. O sea, hay un proceso de duelo. Un duelo, ya. Porque te lo dice muy claramente. O sea, en el fondo yo tuve una niña y ahora no sé qué hacer. Tengo que primero pasar la pena de que mi niña ya no está para aceptar mi niño. O sea, te lo plantean así abiertamente. O sea, de hecho, es por eso tan relevante que la ley de identidad de género de alguna otra forma incentiva y determina que el trabajo también tiene que ser con las familias. Ahora esto, sin embargo, la gente sobre 18 años también, o sea, tú lo vas a ver, es una constante, o sea, en el fondo, nosotros trabajamos gente de 24, 30 años, que todavía tienen la queja muy profunda con la familia, y nosotros los ayudamos a poder trabajar con la familia. Sin embargo, eso no debería ser porque de los 18 años en adelante es adulto. Pero en esta circunstancia se produce esa necesidad de poder acompañar a la familia y poder educar a la familia. Ya, El mayor temor que tiene la familia es que qué le va a pasar a mi hijo o mi hija si eventualmente está vestido de hombre y mujer en la calle. Siempre te lo plantean lo que le pasó a Daniel Zamudio, o sea, que lo van a matar, que le van a pegar, que lo van a discriminar. Entonces, más que una situación de aceptación, es una situación de temor frente a lo que le pueda pasar al hijo o la hija eventualmente en su proceso de transitar. sí, totalmente, totalmente. Y bien que lo topas, eso movilizó para que haya la ley 20.609, ley Zamudio o ley antidiscriminación. Pero es Ahora, interesante considerar que con la como ley nueva, con la ley nueva de identidad de género, como este país funciona con titulares, la ley existe, pero no tiene financiamiento. No tiene ya, financiamiento. No tiene ya, ya, financiamiento. No tiene. Por lo tanto, en el fondo, por ejemplo, el Instituto Psiquiátrico, a través mío, se desarrolló el programa Transitando y por la dirección del hospital que le ha puesto mucha importancia. Pero la verdad las cosas es que tú vas a encontrar los ponis de transitar son muy pocos y con muy pocos recursos porque la ley está sin recursos. O sea, te dicen, vamos con una ley, vamos con el acompañamiento, vamos con todo lo que significa esto, pero no está no con hay plata recursos. para ejecutar. Tampoco, y el reglamento todavía tampoco está terminado. Por lo tanto, ¿qué ha pasado? La justicia chilena, los jueces han empezado a fallar de alguna otra forma delante del caso sin que haya pasado por el proceso de acompañamiento que dice la ley, porque la ley en rigor está, pero no tiene financiamiento y en rigor todavía no tiene como te dijera, los reglamentos para poder actuar. Tanto es así que en el hospital no han llegado personas de determinados jueces que dicen a transitar. O sea, ellos están obrando mucho más adelantado que el Ministerio de Salud. Ya, ya, claro. La ley está en normativa, está la cabeza, ¿cierto? Pero Claro, no hay la articulación, ¿sí? Las exactamente. reglas, cómo se tiene que hacer, ni el presupuesto para realizarlo, ¿cierto? Es, Entonces queda solo en teoría. Bueno, exactamente. dentro de esto, ¿cómo se informa el contexto de amigos ya cuando se transita al contexto de amigos cercanos? ¿Qué actitud se observa en nosotros? ¿Cómo lo has Mira, es vivido que eso? hay que hacer una separación bastante relevante, ¿eh? Que en el fondo para los cabros jóvenes, yo te diría 14, 16, 18, 20, 23, 24 años, no es tema. Ya no es tema, El, ya, no es correcto. tema, no es tema. Todo lo que es transitar no es tema. Es tema, puede ser para la familia, puede ser para la universidad, el instituto, el colegio, pero para el mundo de las amistades no es tema. Vemos que una sociedad que ha incorporado dentro de su ADN social, por así decir, que existen personas trans, que existen personas queer, que existen personas sin género. De alguna manera es mucho más aceptativa la sociedad actual que la sociedad que nosotros nos tocó vivir en su momento. Ya, mira que Sin ha embargo, habido, en el trabajo existe una complicación, porque de alguna otra forma
por ejemplo, nosotros en el hospital no le decimos paciente a las personas trans, le decimos personas. Tenemos una persona trans de 18 años que postuló un trabajo y que su fenotipo es totalmente masculino, pero su RUT dice femenino, por lo tanto no la contrataron. Por lo tanto, todavía existe esa situación de no contratación. Sin embargo, fue por una flojera de él, porque básicamente ahora lo que sí es muy fácil es cambiar el nombre registral. El género registral es muy fácil. Tú vas al registro civil, pides hora con dos testigos y fácilmente se cambia el género. Ya, qué bueno. Para continuar en esta temática, ¿nos puedes ayudar definiendo algunos términos? Porque hay términos que generan mega conflicto, ¿no? O que nos confunden también. También he leído un poco de Judith Butler y ella habla de lo binario, de lo no binario. La Cuéntanos un poquito. performatividad y la precariedad. Eso es muy importante en Judith Butler, la performatividad y la precariedad. Ya, Bueno, es súper interesante porque esto es una discusión que nosotros mismos tenemos en el hospital. ¿Por qué? Porque de alguna manera Judith Butler habla de la performatividad en el sentido de que el lenguaje crea realidades y el lenguaje, al hablar de lo femenino y masculino, se crea el género. Por lo tanto, desde el punto de vista de ella, el género es una construcción social a través del lenguaje. Eso se llama la performatividad. Lo ya, relevante de Judith Butler tiene todo lo que significa el concepto de la precariedad. Lo importante de ella básicamente es que ella se hace cargo de comunidades que viven en la precariedad, el aislamiento por ser distintos. Aquí tenemos emigrantes en Estados Unidos, personas de género diverso, transgéneros, transexuales, género no conforme, que se confunden muchísimo los términos estos, pero básicamente ni la comunidad médica lo tiene muy claro. O sea, yo en lo personal estoy muy contenta porque a mí me han invitado a 2 seminarios de lo que es la SONEPSIN, que es la Sociedad Nacional de Psiquiatría, Neurología y Neuropediatría. O sea, todo lo que es la salud mental en Chile desde el punto de vista médico. Y ya, hemos hecho exposiciones explicando las diferencias y qué significa la persona trans, qué no significa la persona trans, qué significa una persona de género no conforme y distintas variedades. Y la verdad de las cosas es que yo veo que los psiquiatras y los neurólogos muy ávidos de conocer esto, porque realmente no lo conocen, porque todavía existe mucha discriminación hacia las personas trans, porque de alguna otra manera, ¿qué hago con ellas? ¿Cómo trabajo con ellas? ¿Cuál es el objetivo? Y eso los médicos en general todavía no lo conocen. ya. Eh, por lo que te entiendo y por lo que he leído al respecto, el género es una construcción, ¿cierto? Una construcción que se da Esa por es la los visión de patrones Judith sociales. Butler. Claro, es una construcción, esa es la visión que tenía Judith Butler, pero toda la investigación, y aquí yo te lo digo yo siendo una persona trans, toda la investigación le coloca más peso a lo biológico, que existe de alguna manera un cerebro femenino y masculino, que de alguna otra forma en el desarrollo fetal, en algún momento la hormona masculina va generando un desarrollo, una expresión fenotípica, pero cuando se produce una cierta alteración, se produce un cerebro masculino o femenino. Obviamente existe interacción social, pero toda la investigación te dice que en el fondo tiene más peso lo genético biológico que lo social. Ahora, también existen los fenómenos de epigenética que, bueno, eso es mucho más complejo de mirar, pero al parecer sería más una situación biológica. ¿Por qué? Porque existen por ejemplo, hay una investigación en psicología que se llama el Johnny Johanna, que es una investigación que fue sobre un psicólogo que se llama Mowley, que de alguna manera a una persona intersexual por un accidente a un hombre intersexual lo hicieron transformarse en mujer, le hicieron la vagina y todo. Pero a la medida que fue creciendo este niño, el niño siempre se sintió hombre, a tal manera que a la edad adulta él terminó suicidándose. Por lo tanto, es súper delicado caer en los clichés políticos, sociales y culturales, porque al parecer, y lo digo yo, siendo una persona trans, en el fondo la investigación te dice que el peso biológico es importante. Y también es muy relevante que toda la investigación te está planteando que en el fondo todos aquellos niños chiquititos que se plantean ya sea como trans, de chiquitito, en general pueden cambiar en la adolescencia. Los que se van manteniendo en su conducta, por así decir,
de transgénero son los que en la adolescencia manifiestan esta situación. Es lo más antipolíticamente correcto, pero es lo que la investigación científica muestra. Ya, qué valioso, qué importante. Oye, hay términos que se escucha, bueno, heterosexualidad, ya nos imaginamos, homosexualidad, bisexualidad, ¿cierto? Nos queda bastante claro. Pansexualidad, por ejemplo. La pansexualidad quiere decir aquellas personas que no se van a enamorar, no se enamoran del género de la persona, se enamoran de la personalidad, de la inteligencia. Por eso es pansexual, porque se puede ser cualquiera. Como elevado, Cualquiera. además. Puede ser cualquiera. Por ejemplo, existe una gran diferencia importante en que lo que es transgénero y género no conforme. El transgénero es aquella persona que de alguna u otra forma ansia poder transitar hacia el género en el cual ella misma o él mismo se percibe. Por ejemplo, en el caso mío, yo siendo un hombre me percibía como mujer y transité hacia lo femenino. El género no conforme es que la persona no se identifica con ninguno de los dos, ni masculino ni femenino. Por lo tanto, es una persona que no tiene un género definido o puede variar también de acuerdo a las circunstancias. Hay personas que en algún momento en la mañana se sienten hombres y en la tarde se sienten mujeres o distintos meses. A eso se refiere el género no conforme, que es una categoría muy relevante porque anteriormente no se conocía, en 2012, 2013 no se conocía el género no conforme, por lo tanto muchas personas le hicieron transitar siendo que no deberían haber transitado. Entonces ahí también se produjo un problema bastante grave en las personas que se les hizo transitar siendo que no querían transitar, que era el género no conforme. Te hago una pregunta. Una cosa es transitar, ¿cierto?, de un género masculino a un género femenino o viceversa. Sí. La preferencia sexual o la atracción sexual no tiene nada que ver con esto. Son totalmente distintos, porque uno es la identidad de género y la otra es la expresión del género, la identidad y la expresión o la atracción de género. La ¿Ya? identidad es como tú te percibes, como hombre o como mujer, y ahí tú haces o no, puede ser que transites a medio o no transites, pero tú te sientes masculino o femenino indistintamente del cuerpo biológico que tú tienes. En cambio, la otra es la atracción sexual es totalmente distinta, porque pueden haber, por ejemplo, el caso mío, mujer trans, que te guste, que te atraigan las mujeres, ¿te fijas o no? Y eso no tiene nada que ver con la identidad es aparte de la atracción sexual. Por lo tanto, de repente se confunde mucho eso, porque no muchas, pero hay mujeres trans que son bastante, que le gustan las mujeres y que tienen parejas mujeres, entonces funcionan como lesbianas, han hecho la transición, se han operado y todo, pero funcionan como lesbianas. Ya. Y también en el caso de los hombres. Ya, importante eso, importante identificarlo porque hay un sesgo bastante fuerte de rechazo, de casi de perversión inclusive. Claro, es como, si siempre te lo dicen, pero ¿para qué transitó si le gustan las mujeres? ¿Para qué transitó si le gustan los hombres? Ya. Porque son dos funciones distintas. Una es la identidad y la otra es la atracción sexual. Identidad y atracción, qué valioso concepto. Bueno, ya nos contestaste antes, pero ¿crees que en general sigue habiendo discriminación laboral? Absolutamente, absolutamente. O sea, en el caso mío personal, parto por lo mío y después explico cómo se ve en el mercado. En el caso mío personal, en algunos trabajos donde yo he estado después que transité, yo no decía que era una persona trans. A lo mejor se daban cuenta, a lo mejor se burlaban de mí, no tengo idea. Pero yo no entraba como persona trans, entraba como mujer. Por lo tanto, porque tenía el temor de, si decía que era una mujer trans, me podían despedir, me podían cuestionar. No lo sé porque yo nunca lo dije ni tampoco ellos lo enfrentaron, por lo tanto una situación que quedó en el limbo. Pero sin embargo, claramente hay una doble discriminación para las personas trans. De hecho, la Asociación Latinoamericana de Personas Transgénero Latinoamericana y del Caribe de Personas Transgénero, el año pasado sacó una encuesta que aproximadamente la estimativa de vida de la persona transgénero es de 38 años. O sea, absolutamente de país hiper, súper desarrollado, o sea que no tiene concordancia con el desarrollo de Latinoamérica. ¿Y esto por qué? Porque las personas trans, al ser excluidas del mundo laboral y del mundo del estudio,
les quedan oficios que básicamente son la prostitución en el caso de mujeres y la peluquería, o sea, en el fondo van quedando fuera del mercado laboral. Y con la prostitución entre la drogadicción, alcoholismo y todo lo que conlleva con eso, por lo tanto, es muy mala la expectativa laboral de las personas trans en Chile. Eh, hay un caso que se hizo hace aproximadamente 5 años de una mamá que era gerente de Telefónica, o de la compañía de teléfono, Telefónica, y que su hijo era trans. Entonces ella empatizó mucho con las personas trans, y Telefónica tiene un call center muy grande internacional que se llama Atento. Entonces ella abrió el espacio a las personas trans para que pudieran trabajar en Atento. Pero estas personas habrán durado 2 semanas y fueron despedidas todas. ¿Por qué? Porque estas personas trans, en el fondo, no habían terminado su educación, venían de un mundo muy, muy marginal, básicamente, y por lo tanto se produjo un enfrentamiento, no como ni mucho menos, pero un enfrentamiento cultural entre los distintos teleoperadores heterosexuales con las personas trans, por lo tanto produjo mucho más problemas que beneficios. Y esa experiencia es súper importante de tener en cuenta, porque si se van a contratar personas trans que han sido muy marginalizadas, es importante hacer un proceso de capacitación antes de entrar a trabajar, lo que significa un posible apresto laboral. O sea, qué significa el horario, qué significa ciertas normas de vestimenta, de convivencia, y eso es una experiencia que todavía lamentablemente se repite mucho. Por otro lado, tienes otra vertiente de que hay muchos jóvenes trans, hombres y mujeres, que están estudiando en la educación formal, en la educación universitaria de instituto, y que por la ley de identidad de género ya cambiaron su género, por lo tanto les va a ser muchísimo más fácil encontrar trabajo. Pero eso diría no pasa del 10% en general de la población trans, que es absolutamente marginada, y que más encima en esta sociedad el conocimiento es que van a quedar mucho más fuera, porque mucho más fuera. Mira, con todo lo que me dices, me traes a la memoria una serie. Yo trabajo con los diferentes actores de la diversidad, entre eso está el grupo LGTBI, personas con discapacidad, género, migrantes y todo. Y me doy cuenta que los sesgos actitudinales son los mismos para todos los actores. Invisibilidad, ¿cierto? No se les quiere ver, no se les quiere reconocer. Estigmatización, no valen, vienen del mundo bajo, es precario. Discriminación, por lo tanto, falta de empleo, ¿cierto? Falta de trabajo y pobreza, ¿cierto? Entonces, se están violentando derechos que pide la normativa a la salud, a la educación y al trabajo. Pero también hay una cosa súper importante, porque en el mundo marginal, por lo que yo conozco más de lo que es trans, como no terminó el colegio básicamente, o no pudo acceder a estudiar alguna profesión o oficio, el mayor peso está en la prostitución. Por lo tanto, en la prostitución, de alguna manera, ellos ganan plata. Entonces en el fondo ganan mucho más plata que ir a ser teleoperador. Claro, por lo tanto es bastante complejo la situación. Es muy difícil. De hecho, en el hospital lo que más tratamos de ver y trabajar es con jóvenes, para que ellos puedan reiniciar su vida laboral y educativa, para que sean, de alguna manera, nuestro objetivo es que sean miembros saludables y aportativos a la sociedad, que de alguna manera la condición de trans no implique ningún sesgo para que puedan ser aportativos a la sociedad. De hecho, te comento algo de una persona que vimos la semana pasada, que es un joven trans de 17 años con SIDA, que ejerce la prostitución, y da lo mismo contaminar a cualquier persona. Por lo tanto, esa persona de 17 años ya está extremadamente marginalizada y ya con ciertos rasgos de antisocial. Y eso es muy común, lamentablemente. Yo soy una persona trans, yo no estoy diciendo lo malo porque me guste, pero se ve mucho eso en realidad. Ya, es por la experiencia, por el trabajo, claro, por la persona que atiende, ¿cierto? Claro. Mira, te voy a hacer una pregunta puntual. Estoy asesorando entre las empresas que asesoramos nosotros, ¿cierto? Una empresa nos dijo que tienen vinculado a 2 personas trans, ¿cierto? Y que como es una empresa de servicios, tienen empresas mandantes. Entonces mandan a sus trabajadores a prestar los servicios.
¿cierto? Y que el gran problema que se les ha presentado actualmente es que mandan un root, ¿cierto? De hombre y claro, y mandan un nombre social o un correo electrónico de mujer. Sí, claramente se ve que no han hecho todavía su proceso de transición. Claro, y el proceso de transición legal es súper fácil. Tú vas a cualquier registro civil, independiente de la comuna donde tú vivas. Por ejemplo, tú vives en Ñuñoa, yo voy a Puente Alto, te van a recibir igual, da lo mismo. Y tú pides hora para hacer tu cambio de género registral, así se llama. Y eso te dan hora en una semana y con 2 testigos lo haces. Y realmente es una herramienta súper potente de lo que tú me estás explicando por estos jóvenes. Qué bueno, importante porque la preocupación es de la empresa también, ¿cierto? Claro, claro. En no violentar la normativa, que vayan a ser sujetos de sanciones, que ponen una persona, ponen otra persona, ¿cierto? Son ya dos Claro. entidades prácticamente, ¿sí o no? Entonces ahí sería súper importante que la encargada de recursos humanos, la gerente, la jefa, les diga, muchachos, vayan a hacer el trámite, y les dé una mañana y les vayan a hacer el trámite y se van a evitar un montón de problemas. ¿Verdad? Una asesoría directa. Claro. Danos unas pocas recomendaciones que deberían, eh, que darías para que las empresas trabajen con personas que pertenecen al colectivo LGTBIQ+. Mira, hay una recomendación que es muy relevante, que de alguna otra forma tú tienes que reclutar y seleccionar a la mejor persona, independiente del género o la inclinación. Por lo tanto, yo te diría que hay que tener bastante cuidado en eso. O sea, en el fondo, si la persona fue contratada, la persona tiene que ser la persona más idónea para ese cargo. Y no porque sea LGTBIQ, voy a cubrir ese cupo. Te digo, mira, por ejemplo, existe una organización que se llama Pride Connection, que me imagino que tú la conoces, ¿Sí? que de alguna manera ofrece cargos para personas trans, pero hacen su proceso de selección y buscan a la mejor persona independiente de su condición de género o su orientación sexual. ¿Te fijas, no? Por tanto, Claro, centrada en las competencias, básicamente, como tiene que exactamente, ser. hay que partir y no de alguna manera, porque si no, eso es casi una microagresión nuevamente. O sea, en el fondo, tú eres trans, por lo tanto tienes que entrar sin pasar por un proceso normal de reclutamiento y selección porque tú eres una persona que ha sido violentada y muchas veces es cierto. Pero también eso es una microagresión. Básicamente las microagresiones son eso, en el fondo, hacer una diferencia de algún criterio respecto a que tú eres una persona trans. Por lo tanto, lo primero que yo diría es que los procesos de reglamento y selección sean abiertos a personas trans, pero que hagan el proceso tal como cualquier otra persona puede ser. Lo segundo que habría que ver es si la persona reclutada de qué mundo viene, si es de un mundo marginal o de un mundo laboral. Si es del marginal, claramente hay que hacer un programa de capacitación como tal, Qué importante. absolutamente. O sea, tú no puedes contratar a una persona que viene del mundo marginal sin tener todo lo que significa prestos laborales necesarios para que ellos puedan ser aportativos a la organización. O sea, y un tercer elemento que es súper importante, que esto ya es más macro, independiente de lo que es LGTBIQ o género no conforme o queer, lo importante es que la sociedad chilena ya es diversa, está siendo muy diversa. Por lo tanto, la organización que van siendo más diversas se enriquecen y van generando una mayor competitividad a nivel internacional. Si esto es lo que nosotros pensamos simplemente en nuestro Chilito, Santiago, estamos fuera del mundo. Si esto ya la competencia es a nivel mundial, o sea, en el fondo ya se acabó la tienda que vendía la comuna, eso no es así ya. Por lo tanto, la diversidad es parte de la cultura que se está engendrando en el siglo XXI. Definitivamente. Mira, y como buenas prácticas y como ciudad y como país, inclusive tenemos en la tercera, en el Diario Nacional de Santiago, salió el día de anteayer, el joven trans que se convertirá en cabo del ejército. ¿Sí? Esto habla de que ya una entidad como la entidad militar, ¿cierto? Que siempre se tenía un prejuicio, que cuadrados, que, ¿cierto? No van a entender estas cosas, ya le están entendiendo, ya le están pasando por la palabra y ya le están pasando por la acción.
Por lo tanto, Exactamente. claramente con ese joven se están centrando en las competencias, en la capacidad y en las condiciones, Exa- porque deberá o pasar todas sea, las pruebas. obviamente ese cabo tuvo que haber sido el tipo más bueno, que porque no entró simplemente por ser trans, sino porque cumplió completamente con las competencias para poder acceder a hacer eso. O sea, de alguna otra manera, es decir, la comunidad LGTBIQ en general es muy victimizada, muy victimizada. Entonces se produce que una exigencia de la sociedad simplemente por ser LGTBIQ. Pero eso no corresponde a la empresa. La empresa va a contratar a la persona mejor para el cargo, indistintamente de su identidad y su género. Ciertamente hay empresas que tienen cupos especiales para personas en diversidad. Walmart a nivel mundial tiene esa política, pero entre ellos van a elegir a la persona con la mejor competencia para el cargo exigible. Tuvimos la experiencia con Cencosud, inclusive, Uh -huh. de esta gran cadena que uno de sus gerentes que transitó, ¿cierto? Iba a Sí, dejar el puesto y la empresa, ese momento, en su política de sostenibilidad, ¿cierto? Incluyó la diversidad sí. sexual y claramente sigue siendo uno de sus buenos gerentes, claramente. Y además de esto, eh, centrada en las competencias y lo importante y lo fundamental que hicieron el tránsito social, digámoslo así, el nombre social que se debe utilizar, que es una de las recomendaciones en caso de tránsito, lo hicieron en una reunión social, cosa de que ahí sacas o quitas todo murmullo, todo chisme y todo, cuando lo presentas de frente como empresa totalmente, ¿no? Eso tú estás hablando de la Lexin Hoque, Sí, la gerente en Consult. Bueno, ella se fue ya, por ella es la presidenta de Iguales. ya, correcto. Ah, Y claro, ella, claro, ella exactamente. dejó Cencosud. Bueno, veamos. El lenguaje definitivamente genera realidades, pues determina la manera como nos relacionamos con las personas, ¿cierto? Pero mira, te quiero plantear otra cosa. Es mucho más profundo que simplemente cambiar el lenguaje y hacer el nombre masculino o femenino. Por ejemplo, te digo, en, en Estados Unidos, en Inglaterra, se dice cuál es tu pronombre. Por ejemplo, tú te llamas Roberto, pero tu pronombre es ella o él. O sea, entre comillas, de alguna otra forma, el nombre existe, pero cuál es el pronombre que estás usando. Y ese es el cambio que se está produciendo. O sea, en el fondo, el pronombre es ella, pero me llamo Juan. Ah, qué raro. Entonces, esas cosas no calzan. ¿Por qué? Porque lo trans es más fácil entenderlo, pero en el mundo del género no conforme es más difícil de entender. ¿Te fijas o no? Ellos no se identifican con género. Por lo tanto, tú puedes cuál es el pronombre que va a usar, lo va a elegir la persona. Yo te diría que en este momento es mucho más compleja la situación de las personas género no conforme que las personas trans. Con esto te quiero decir que el género no conforme es muy parecido al mundo queer, o sea, lo raro, que de alguna otra forma tú puedes ver a una mujer con barba. Entonces, eso produce mucho más violencia que Más la persona disruptivo total. transgénero. Claro, porque ahí dice, bueno, ¿qué pasa acá? Entonces, Sí, cuando me refería al lenguaje es a referirnos con respeto, ¿no? Respeto es claro, una por lo tanto, medición por eso horizontal, no el lenguaje en tolerancia. realidad, Muchas veces el hablan de lenguaje tolerancia y en general tolerancia son es las una mayores vertical. microagresiones que se dan. Sí, 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 totalmente. Bueno, se nos fue el tiempo, pero volados. Queremos agradecerte, Josefina, por tu generosidad de compartirnos su experiencia de vida, por el tiempo, la dedicación y preparación que has dado para esta entrevista, la claridad de tus definiciones, esa triple visión personal, social, psicológica y empresarial, que es lo importante, porque lo que nos interesa aquí es articular, ¿y articular con qué? Con trabajo, ¿cierto? Y que O sea, esto habla de que tenemos que prepararnos. Y algo yo del creo que lenguaje, sería, perdón, algo del lenguaje que quiero decirte es que la manera como nos expresamos, hasta de cierta manera también expresa lo que sentimos o lo que somos. Y claro, nuestros temores desde la psicología están proyectados en eso, en que algo escondemos, dice no, ¿cierto? claro. Bueno, Ahora, es súper importante estos webinarios que estás haciendo tú y con tus clientes que yo siempre lo he planteado, que nosotros o ustedes deberían acercarse a Sense,
deberían acercarse porque Sense hace programas transversales y debería haber un programa transversal para formación de personas trans que han estado en la marginidad. Porque en el fondo ahora con toda esta crisis brutal que hemos tenido con el COVID, en el fondo más marginales son en este momento. Por lo tanto, de alguna otra forma, la pregunta es cómo nosotros podemos traer desde el mundo marginal a estas personas, porque muchos no han terminado el colegio y eso hay que olvidarse, pero sí generarles competencias para que puedan trabajar en ciertas organizaciones, ¿te fijas o no? Porque si no, la esperanza de vida es de 38 años. Ya, qué valiosa información esa. Te agradecemos, Josefina, ¿sí? Hasta pronto, vamos a seguir en este medio, esta posibilidad de seguir viendo, visibilizando a los actores de la diversidad y aportando para las personas, ¿cierto? Y para las empresas, ¿sí? Finalmente queremos invitarles a nuestra próxima entrevista dedicada siempre a los diferentes actores de la diversidad. Les haremos llegar nuestro newsletter con toda la información de esta entrevista y además con temas de interés. Josefina, hasta la próxima. A todos ustedes. Hasta la próxima. Hasta pronto. Muchas gracias. Chao. Chao.